esta oportunidad me gustaría aprovechar estos minutos que tenemos juntos para que podamos compartir algunos recursos fundamentales para seguir entrenándonos y poder seguir preparándonos. Justamente, si pueden ver mi pantalla, pueden confirmar en el chat. Sin embargo, estamos aquí mirando algunos libros que quiero recomendarles para su estudio posterior, especialmente a las personas en el área política y de la transformación. Entonces, este libro es uno que escribí, se llama Destronando al Estado. Es un libro bastante útil que va a ayudar a que se enfoca bastante en cómo podemos afrontar el desafío que tenemos de transformar naciones desde la familia. La familia como núcleo fundamental de la sociedad es el motor económico de una nación y habla de las políticas públicas económicas que están destruyendo a la familia. Muchas veces el tema de familia lo enfocamos en un tema directamente moral y ético, pero no lo enfocamos desde la perspectiva donde el ataque a la familia es un ataque principalmente económico. Y cuando la familia está débil económicamente, van a poder atacar a los hijos y a absolutamente todo lo que involucra en la parte familiar. Entonces, este libro, Destronando al Estado, es ayudar a las familias a entender las políticas públicas económicas que la están destruyendo y cómo podemos hacerle frente. El otro libro que lo mencionó Jessica es Ganando la Batalla Electoral. Este libro voy a tocarlo y voy a entrar en detalle en una plenaria de 10 minutos más adelante, pero es un libro bastante práctico de los principios bíblicos y estratégicos de cómo ganar elecciones y administrar una campaña política. Sin embargo, justamente enseguida tenemos ya la plenaria de Marcel Laus, que está con nosotros. Él enseguida va a dar su plenaria y quiero mencionar algunos de sus libros para que puedan tener mayor información. Este libro, que es La transformación de las naciones, prácticamente el bestseller conocido como Liberando a las Naciones, escrito en los 80, y habla un compendio general de los principios bíblicos en las 7 esferas de influencia. Tenemos una serie escrita por el Dr. Mark, que son una serie de 5 libros. Cada uno de estos libros prácticamente son estrategias de transformación cultural. Y el libro principal, que viene a ser La transformación de las naciones, son los principios. Entonces recomendamos muchísimo leer La transformación de las naciones porque nos daría los principios fundamentales de transformación, pero luego entrar a las estrategias en cada esfera a través de estos 5 libros. Primeramente menciono acá el libro Tomando las serpientes de las naciones. Es un libro estratégico en cómo superar la tiranía y la injusticia. La tiranía y la injusticia en las naciones. Tenemos el libro Bebiendo el Veneno, principios económicos, micro y macroeconomía, pero también toca principios de la banca y también un poco del negocio personal y cómo dirigir una empresa bíblica. Así que todos estos libros de acá, este de acá es extraordinario, es uno de mis favoritos del doctor. La parte económica es un área que me apasiona, que he estudiado muchísimo. Este libro, Expulsando los demonios de las naciones, es para la Iglesia, cómo mirar la Iglesia como el centro de transformación para la cultura y para la sociedad. Es un libro bastante teológico, pero también práctico, al ser un libro estratégico. Luego, Hablando una nueva lengua a las naciones, este libro es extraordinario para el tema de educación y medios de comunicación y nos da un panorama general de cómo transformar estas 2 áreas. Así que finalmente tenemos Imponiendo las manos sobre la enfermedad de las naciones. Este libro habla de cómo sanar heridas generacionales, problemas raciales, éticos, étnicos, de divisiones culturales, pero también cómo la medicina es un arma muy estratégica para la transformación y la sanidad de las naciones. Y obviamente cómo los médicos juegan un rol en la transformación. Así que tenemos estos libros del Dr. Mark. Él está con nosotros y va a iniciar su plenaria ya en este momento. Y para responder algunas de las preguntas, estos libros de manera física se encuentran en Bolivia y en Colombia en este momento.
pero también pueden adquirirlo mediante Amazon. Todos estos libros están en Amazon y lo pueden adquirir en versión Kindle como también en versión física. Así que también si desean adquirirlo de manera directa y digital, pueden comunicarse conmigo o con Jessica, que podemos enviarle los libros en PDF. Así que con ese preámbulo los voy a dejar ahora con el doctor Mark Beliles, que está con nosotros. Dr. Mark, welcome, and just gave a brief introduction of you and some of your books, so people will know a little bit of what you've been doing in your years of experience. So we're here with you, and we welcome you, Doctor. Great, muchas gracias. Buenas tardes, hermanos. I'm so happy to join you here today and to be a part of this important event together. Estoy muy feliz de estar con ustedes, hermanos, y de compartir con ustedes este evento. I really believe that this is just the beginning of God's kingdom people beginning to work together to push back against the darkness. Estoy convencido que es un tiempo especial donde gente del reino se está uniendo para empujar la oscuridad hacia atrás. So I'm very, very blessed to be able to already know a lot of what you're doing with there in Latin America with your different strategy groups that are working in all these important areas of transformation. Tengo conocimiento de todo el trabajo extraordinario que vienen realizando el concilio en sus diferentes esferas de influencia, los grupos estratégicos que vienen trabajando. What I want to do now in our next half an hour or so is to talk especially about this area of government. Y lo que quiero hablar ahora es enfocarme en esta área de gobierno. And so to do this, I'm going to share my screen, if I'm allowed to do that here. Le permitimos al Dr. Mark, por favor, que pueda compartir su pantalla. So let me share. Okay, let's see here. So in this whole topic of government, one of the things that is very important is to realize that really major transformation is happening all over the world. Lo que quiero que veamos en este tiempo es que la transformación ha explotado en todas partes en el mundo en los últimos años. When you look at the last 200 years of world history, you see so many nations have come into freedom more than ever before in world history. Cuando vemos, por ejemplo, en los últimos 200 años, podemos darnos cuenta que un gran número de personas un gran número de naciones han sido liberadas. And that's what this graph shows, how many nations have been gaining freedom in the world. Y lo que este gráfico menciona es todas las naciones que han estado ganando libertad. So we live in a very historic time that people for thousands of years never experienced what we have a chance to experience. Vivimos en un tiempo muy emocionante donde personas antes de los últimos 100 años nunca experimentó tal libertad como nosotros la tenemos. But one of the most important reasons for this is because of a biblical idea, a principle about government that really never had impact for most of human history. Y el punto principal de por qué hemos experimentado esta libertad es por un principio bíblico que no había sido explotado anteriormente por toda la historia hasta ahora. And it's this basic idea of government that is limited in its power and its responsibility. Y es esta idea de que el gobierno debe ser limitado en su poder y en su responsabilidad. And so what I want to do is go back to the Bible and talk about this basic, very transformational principle. Y lo que quiero es que volvamos a la Biblia para enfocarnos en este principio básico pero fundamental. We see in Genesis that when God created all things, he then established his higher moral law,
and then told man that he must be self-governing under God's law. Y es que vemos en Génesis que Dios creó su ley moral, una ley principal, incrustada, intrínseca dentro de la naturaleza, y le dijo al ser humano que debe autogobernarse. We see a lot of things in the beginning. God creates the family. God gives man responsibility for worship and for work. But at the beginning, we see no such thing as civil government anywhere. Al principio podemos ver que Dios crea la adoración, que Dios le da al hombre trabajo, que Dios crea la familia, pero que en ningún momento Dios le da al hombre la responsabilidad de gobierno. So it's just family government, there's self-government, but no civil government. Hay gobierno familiar, sí, hay gobierno, autogobierno, pero no hay gobierno civil. But of course, you probably know the history. The first act of violence took place when Cain killed his brother Abel in Genesis 4. Muchos de ustedes conocen la historia de que el primer acto de violencia ocurre cuando Caín mata a su hermano Abel. But that kept spreading, this violence, until finally we see in 2 chapters later in Genesis 6 that God says the whole world now is filled with violence. Y muchos de ustedes pueden saber de que esto se dispersó por todos lados y cuando llegamos a Génesis 6, el mundo se había llenado de violencia. Because of sin, the world had become a very dangerous place to live. Por causa del pecado, el mundo se había convertido en un lugar muy peligroso para vivir. And so God at this moment intervenes in human history by bringing that entire generation of murderers and violent people to an end. Y Dios interviene de manera personal, trayendo la pena de muerte sobre toda esa generación culpable de violencia y asesinato. He puts them all to death through the great flood, but saves one righteous family led by Noah. Y él pone a toda la gente bajo juicio y solamente salva a una persona, un hombre justo, que es Noé. And then when God brings Noah out of the ark in Genesis chapter 9, God tells him the same things he said to Adam, to be fruitful, multiply, fill the earth. Cuando él saca a Noé del arca, le dice las mismas palabras que le dijo a Adán y Eva: multiplíquense y sojuzguen la tierra. But then God says something that he had never said before. This is what we read here in Genesis 9, verse 6. Y esto que leemos en Génesis 9, versículo 6, es algo que Dios dijo por primera vez que nunca le había dicho antes a ningún ser humano. There was a new responsibility, very important, that Noah was given right here. Una nueva responsabilidad que a Noé le fue dada que nunca se le había sido entregada. Just go ahead and read that, Irene, that verse. Y dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Yo estableceré mi pacto con vosotros y tu descendencia, es decir, con todos los seres humanos. So this was, for the first time, God basically was saying something to Adam. God was saying to Noah, Noah, what you just saw me do by putting the murderers to death, I'm not going to do again. I'm now delegating that responsibility to you. Lo que Dios le estaba diciendo a Noé, en otras palabras, es: viste que yo acabo de poner a muerte a toda esta generación de asesinos. Bueno, ahora te delego esa responsabilidad a ti. Tú acabarás con la vida de aquellos que le quitan la vida a otros. Noah then was now supposed to uphold justice by punishing criminals and protecting innocent people. Ahora Noé tenía la responsabilidad de hacer justicia, protegiendo la vida inocente de los criminales. Even though you don't see the word civil government here, that's what was being created. The state was created by God for the first time. Y aunque tú no veas en este pasaje puntualmente la palabra gobierno civil, eso es exactamente lo que estaba siendo creado aquí. Estaba siendo creado el gobierno civil. And what was the basic purpose of the creation of the state? It was one simple thing: for the protection
of human life on earth. ¿Y cuál era el propósito por el cual Dios crea el Estado? Dios lo crea con el propósito principal y único de proteger la vida inocente y castigar al criminal. But not just human life. Most certainly, along with that was the protection of liberty, protection of property, and it was not just punishing murderers. It was punishing even lesser crimes in order to create a safe society. Pero esto involucraba también no solamente proteger la vida inocente, sino también proteger las libertades, las propiedades y todo lo que involucra los valores que Dios le dio al ser humano. So just like the family was God's idea, God created the institution of marriage and family, and God created the church, so also we see here it was God who created the idea of the state. Y así como sabemos de que Dios creó la familia, que Dios creó la iglesia, podemos ver claramente que fue Dios el que creó la idea del Estado y el gobierno. So civil government is not just a human invention. It is given to us by God. Entonces el gobierno civil no es un invento humano, fue dado a nosotros por Dios. Again, for the basic fundamental idea of protection, justice. Nuevamente con el propósito principal de protección y justicia. It was because this was a great act of God's love. Y este fue un acto del amor de Dios. Because he saw the human beings killing each other, and so he was in compassion wanted to create a safer world for us. Y él veía cómo el mundo se estaba llenando de violencia. Entonces él en compasión por nosotros quería protegernos y por eso creó el gobierno. And that's what really the purpose of government. It's really God's love for human beings. Y ese es el propósito del gobierno, justamente, es el amor de Dios hacia el ser humano. And in many ways, Noah, I think, is so misunderstood by even many Christians. We think of him as just a man who built a big boat, but for the next 350 years, he was the leader of the government of the earth. Principalmente muchos de nosotros no conocemos a cabalidad la importancia de Noé, solamente lo limitamos a que construyó un barco muy grande. Sin embargo, Noé, en realidad, después de salir de la arca, por los 300 años fue el que gobernaba el mundo. I mean, he was like president of the world for the longest reign ever. Él fue presidente del mundo por el periodo más largo de la historia. And that's how the ancient world knew Noah more than any other way. He was the governor, the leader of government. El mundo antiguo, o las civilizaciones antiguas conocían de Noé por esta trayectoria principalmente como el principal o el presidente de ese tiempo. Now, he didn't run everything. He delegated it. He created a system of justice and governance. De hecho, él no era el único, sino él creó un sistema de gobierno y de justicia. But this was the basic purpose, to create a safer world by establishing government. Pero este era el propósito principal de Dios, crear un mundo más seguro a través del gobierno. So protection was the basic purpose, and the New Testament affirms this basic same idea. El Nuevo Testamento afirma esta idea de gobierno. Like Peter writes in his epistle about God creating government for the punishment of evildoers and protection of good people. Podemos ver claramente Pedro dice de que el propósito por el cual Dios creó el gobierno es para castigar a los malhechores y proteger a la gente que hace el bien. And the Apostle Paul writes the same thing in Romans 13, that this was something God did to set up government to punish the evildoers, protect the good. Y también el apóstol Pablo establece claramente de que Dios creó el gobierno y la gente en el gobierno están ahí para vengar al que hace lo malo. And so Paul makes this whole main argument that someone who's in government that is doing that purpose, he is a minister of God himself.
De hecho, Pablo dice claramente, aquel que está en el gobierno y cumple este propósito de castigar al criminal y proteger la vida inocente es un ministro de Dios. Just as much as a minister of God might be, that when we think of a pastor, a priest, someone in the church institution, we call them a minister of God. Paul also gives the same title for someone doing God's purposes in the government. Y justamente así como podemos ver un pastor que es un ministro de Dios, una persona escogida por Dios para un propósito santo, así también el apóstol Pablo ve y nos dice que una persona que entra a la política o al gobierno es un ministro de Dios también con un propósito específico. So that was why God created government. But right soon after this started with Noah, after a short period of time, sinful men began to pervert that purpose. Entonces para eso creó Dios el gobierno, pero poco tiempo después el hombre pecador lo que hace es distorsionar el gobierno. So that's why Genesis 9 is the creation of government, but now Genesis 10 and 11 is the first mention of nations and the centralization of power at Babel. Entonces, así como podemos ver que en Génesis 9 Dios crea el gobierno, Génesis 10 inmediatamente nos muestra lo opuesto, la centralización del poder a través de Babel. Nimrod was the man who is the leader of Babel, and as great even Jewish writers, historians like Josephus and others, they said that what this was all about was Nimrod was becoming the first man to centralize power and try to pervert government for other purposes. De hecho, el gobernador o el principal líder de Babel era Nimrod, y Nimrod era un hombre que incluso Josefo, el historiador Josefo, lo recuerda a Nimrod y habla de Nimrod como la primera persona en tratar de centralizar el poder político, distorsionándolo desde el modelo original dado a Noé y transformándolo en un sistema centralista. And the whole story of Babel that's given to us in Genesis 11 shows us that God was against what Nimrod was doing, and God comes down and stops it by confusing the languages. Y de hecho lo que sucedió en Génesis 9 es que Dios mismo tuvo que intervenir y descentralizar el poder a través de las lenguas. It's something important to note. There was no specific mention that Nimrod was necessarily abusing power or that Nimrod was corrupt in any way. It just says he was centralizing the power. No hay algún texto específico que diga que Nimrod era corrupto o que estaba haciendo algo específicamente malo, pero sí es evidente de que él estaba centralizando el poder alrededor de él. That's what Genesis 10 said, causing the first man to establish a kingdom. Y por eso Génesis 10 dice que él fue el primero en establecer un reino, where all the power was centralized at the top. donde todo el poder estaba centralizado en la parte superior. So what God was against was not just abuse of power or corruption of power. It was the very idea of centralization of power and how dangerous that was to human beings, to citizens. Entonces Dios establece un punto principal de que la centralización del poder era algo a que Dios le preocupaba y el cual él trató de detener. And by the way, this is the basic core difference between the pagan idea of government and the Christian idea of government. Y esta es la principal diferencia entre un modelo de gobierno pagano y un modelo de gobierno bíblico. The pagan idea believes that the state is fundamentally good, and the more power we give it to solve problems, the better things will be. But the Christian idea is the opposite. The Christian idea says, no, all men are sinners, and you cannot give too much power at the top, or it will eventually become corrupt. Porque la idea pagana se basa en la premisa de que el gobierno y el ser humano es un hombre bueno y que cuando le das mucho poder al gobierno derramará bendición y ayudará a los pueblos. Pero la idea principal bíblica es que no, el hombre es un pecador y si le das mucho poder se va a corromper. Now, a lot of Christians today might even
you know, sometimes not realizing it, they fall into the pagan way of thinking. Even it's basically the core idea behind modern socialism is that you give more power to the state, that let the state control and try to solve most of the problems. Incluso muchos cristianos han caído en la idea pagana, creyendo de que si tan solo le damos más poder al gobierno y que el gobierno sea el principal solucionador de todos los problemas, eso hará que nuestras sociedades mejoren. Esa es la idea socialista. But God's idea is just opposite. No, the Christian idea of government is we have to put limits on the power of the state. Pero la idea cristiana es distinta. Debemos limitar y ponerle límites al poder en el gobierno. As I've studied church history and just the history of nations from ancient times to today, there are really three key things that emerge as the most important ways to limit the state from becoming corrupt. Mientras yo he estado estudiando la historia de la humanidad, una de esas áreas que he podido ver es que hay tres maneras de limitar el poder del gobierno. The first way is by making laws, constitutions. In other words, create the actual, on paper, what the limits are supposed to be upon the state. Y una de ellas es escribir las leyes, ponerlas en papel, para que puedan saber cuáles son los límites que le vamos a dar al gobierno. But that's not enough. You also have to then have good people, good leaders in government to uphold those laws. Y la segunda forma es que tienes que tener también gente buena en el gobierno que mantenga el Estado de Derecho. And whenever government is violating those limits, then you have to have people to organize opposition to that corruption. Y la tercera es que cuando haya líderes corruptos que estén violando este principio, haya una resistencia de parte del pueblo que pueda generar un cambio. And this is basically what the Bible begins to teach. After the first government was corrupted at Babel, you see then in the very next chapter, Genesis 12, God calls a man, Abraham, to start a new nation, not a new religion, a new nation that would be a model to the world of real justice. Justamente la respuesta de Dios a Génesis 10 y la centralización del poder es la creación de un nuevo Estado, un nuevo país que se convertiría en el modelo a través de Abraham para todas las demás naciones. And we also see in Genesis examples of even righteous men in pagan governments, like with Joseph in Egypt. Y podemos ver incluso hombres de fe levantarse, justos como en países paganos como en Egipto. And then we also see going into Exodus, though when that pagan government becomes tyrannical, God's people begin, like the midwives in Egypt and others in Moses, beginning to resist bring opposition to that corruption of government. Y también podemos ver el tercer principio, que viene a ser, por ejemplo, en una nación pagana como Egipto, como las parteras resisten a las leyes injustas dadas por el faraón y no matan a los bebés como se les había ordenado. And so that opposition was the first step for them. But then once they became a free people, God then has them write it down, the limits that were to be in their government of Israel. Y justamente después de que lo primero que vino fue la oposición y la resistencia que llevó a la liberación, lo primero que Dios hizo antes de enviarlos al territorio que le había asignado es que haga una ley escrita y que la escriban. Is your audio okay? It sounds like it's breaking up. Is it okay for you? Can you figure it out? Yeah, I'm hearing fine. Okay. All right. So God gives them a structure, and through Jethro's advice, a whole decentralized system back to the kind of Noah. The model began with Noah, the decentralized government. Entonces podemos ver de que Dios le da a Israel un modelo
modelo descentralizado parecido al que le dio a Noé. And so, and in this written document, we see that God gives the 10 commandments, which the best way to understand that is like 10 sort of transcendent values that were going to be what the state of Israel was established to protect. Y se le da 10 mandamientos que son en realidad 10 leyes trascendentes que el gobierno tenía la responsabilidad de proteger. And those 10 transcendent values protected human life, protected marriage, protected property, and many other things. Y estas 10 derechos humanos protegía la familia, protegía la vida y protegía varias libertades. But for the next 400 years, Israel had no king. There was no centralized authority. Pero por los siguientes 400 años, Israel no tuvo rey. En otras palabras, no tuvo un gobierno centralizado. Most of the other nations, I think, around Israel probably looked upon Israel and thought, these other kings, and would look and say, how does that work? There's no king in that nation of Israel. Seguramente las naciones paganas alrededor de Israel decían, ¿cómo esta nación funciona? No hay ningún líder, no hay ningún rey. There's no central power at the top controlling everything. No hay un poder centralizado ahí arriba controlándolo todo. People were self-governing under their elected officials, their elders, their judges, under that constitution, that written law. Ya que habían muchos gobernantes, pero todos vivían bajo el Estado de Derecho, manteniéndose alineados a esa constitución escrita. The state in Israel was very small and limited in its power. Porque el Estado en Israel tenía limitado el poder y su accionar sobre el pueblo. But after 400 years or so, Israel began to fall away from God. Pero 400 años después, lamentablemente, Israel empezó a alejarse de Dios. And as they fell away and their character declined, then their government became more corrupt. Y lamentablemente el gobierno empezó a hacerse corrupto, mientras que el carácter y la moralidad de la nación empezó a decaer. And then comes this great moment when they said they wanted to establish a king like all the other nations. Y luego viene este momento crucial donde ellos dicen, queremos tener un rey como las demás naciones. And God sends his prophet Samuel to speak to the nations saying, no, this is wrong, don't do it. Y luego Dios manda al profeta Samuel a decirle, no, no lo hagan. But sadly, the nation chose to centralize power in the pagan model like all the other nations. Y lamentablemente ellos decidieron imitar el modelo pagano y centralizar su poder. Now there were some differences because Israel's kings still had to live under their constitution, their higher law. Pero algo que tenía Israel de diferente a las naciones paganas es que el Estado de Derecho prevaleció. El rey tenía que someterse a la Constitución. This made some protections there, but from this point forward, Israel began to slowly have more and more corruption by the centralized power of their kings. Y lamentablemente, los reyes abusaron de esto de todas maneras y empezó a haber corrupción por parte de los reyes al pasar los años en Israel. And God sent many more prophets over those years to try to turn the nation back to God's model. Y Dios empezó a mandar muchos profetas a Israel, tratando de que el Estado vuelva a como era en un principio. But these speakers for society, they were speaking to society, trying to bring, and they were organizing opposition when there was corruption. But it ultimately led to God's judgment upon the nation. By the time Jesus came, they were under the rule of a pagan Roman Empire. Y por más que Dios mandó muchos profetas una y otra vez para tratar de enrectar la nación,
llegó el momento donde la nación se echó a perder tanto que Dios envió a otra nación extranjera para conquistarla, y ahí fue cuando aparece Jesucristo. And we see Jesus himself make a very important statement then to Israel, that even though they were under Caesar, a pagan state, the right idea was to have limits. You don't yield all power to Caesar, to the state, but there are certain things that you're to keep under God. Y hubieron muchas enseñanzas de Jesús, pero una de ellas justamente era que no debíamos darle todo al César, sino que habían cosas que tenían que permanecer ajenas del control del César. This whole concept of limits upon Caesar was against the whole prevailing idea of that time. Esta idea de que había que ponerle límites al César era totalmente foránea a lo que se escuchaba políticamente en ese tiempo. But this became one of the most important, really revolutionary teachings of Jesus that has changed the world. Pero esta se convirtió en una de las enseñanzas más revolucionarias y que más ha cambiado el mundo. That the state is not to have all power. There should be limits. De que el Estado no puede tener todo el control y que tiene que tener límites. Especially in those areas of the soul of man, those things that touch in the areas of worship, of thought, and of speech. De que el Estado no debe meterse en nada que tenga que ver directamente con el alma del ser humano, que tiene que ver con su libertad de expresión, la religión y la libertad de prensa. The basic Christian idea, what then is that yes, God created the state, but it's for a limited purpose, protection. It is not to try to control other areas, and no matter how well intended that it may be. Entonces vemos de que la idea cristiana principal de gobierno es que el gobierno y el Estado debe ser limitado, que no debe tratar de controlar todas las otras áreas por más buenas intenciones que estos tengan. Now, in the rest of my time, the next 10 minutes, I want to talk a little bit about the impact of this Christian idea of limited government. Y por el resto de los 10 minutos que me quedan, quiero que vean el impacto que tuvo esto en las naciones. As Christianity spread to the different nations of the world, transformation began to come. Mientras esta idea y el cristianismo, sobre todo, empezó a expandirse en las demás naciones, estas ideas cambiaron la cultura. It happened in many nations, but I'm giving you just a few highlights. Sucedió en muchas naciones, pero solo les voy a dar algunos pincelazos. And over 1,000 years after Christ, we see in England this Roman Catholic priest, Stephen Langton, leads this movement to limit the power of the state. Podemos ver, por ejemplo, este arzobispo Stephen Langton, quien lideró todo un movimiento y una resistencia para limitar el poder del rey. And this really transformed Western Europe, especially also as it spread ultimately to the United States. Y esta iniciativa transformó todo el oeste de Europa e incluso desde ahí llega a los Estados Unidos. Where there was corruption and tyranny, we see great Christian leaders like Martin Luther in Germany in the 16th century leads a protest movement. Podemos ver también que cuando había corrupción, un líder como Martín Lutero lidera un movimiento de resistencia. Sometimes we forget it wasn't just a religious revival, it was a protest movement. That's why they became known as Protestants. No debemos perder de vista de que esto no era solamente una revolución religiosa, sino que esto era un movimiento de protesta y que por ende se le dio el nombre protestantes. Again, it was opposition to corruption through a centralized state and church. Era la oposición al centralismo, tanto dentro de la iglesia como también en el Estado. Many years later in the United States, this emphasis upon limits led, once the United States became an independent nation, it led this Christian lawyer, James Madison, to draft a constitution that strongly limited the power of the central government. Y estas ideas también llegaron a Estados Unidos y el abogado cristiano, arquitecto de la Constitución de los Estados Unidos,
escribió en la Constitución de que el Estado debía mantenerse limitado. And this, of course, now has become something very common. Most modern nations have constitutions today, but this was not. This was a brand new kind of modern idea when the United States established this. De hecho, hoy día es muy común que muchas naciones tengan constituciones, pero en realidad era una idea muy moderna cuando Estados Unidos redacta su primera constitución con el propósito de limitar al gobierno. Era algo revolucionario. Of course, in Latin America, you know your history better than me, but there's, of course, many great heroes who rose up in opposition to the corruption of power in the state going back to Spain. Y por supuesto, ustedes conocen su historia en América Latina, pero hay muchos líderes que se levantaron contra el centralismo y la corrupción por ende de la misma en América Latina. And many of these were great Roman Catholic priests and leaders at that time that we have to be thankful for. Y muchos de ellos eran sacerdotes católicos quienes iniciaron o fueron parte de esto, de esta protesta. And there's been many more in my own country, the United States. It was a Baptist pastor, Reverend Martin Luther King Jr., who led protests on behalf of the rights of blacks in America. Por ejemplo, en mi país, un pastor, el reverendo Martin Luther King Jr., inició las protestas, inició estos movimientos para defender los derechos de los negros. So I want to give a few stories, very modern, that I personally have observed. Quiero dar algunas historias modernas que yo personalmente he tenido la oportunidad de participar. In Europe, the nation of Letonia, the Christians mobilized and they got the most votes to be able to form the government in their country. En el país de Letonia, los cristianos se organizaron y ganaron una elección y lograron gobernar su nación. And they began to put limits on their government power and began to bring reformation in ways that was very different from most of the rest of secular Europe. Y ellos lo primero que hicieron fue limitar el poder del gobierno cuando llegaron. Y esto fue revolucionario, ya que era muy diferente a cómo estaba Europa y cómo está Europa hoy tan secular. This is a picture of me, you see here, meeting with the Prime Minister and all of the cabinet, all the government ministers there. Aquí pueden ver una foto mía reunida con el primer ministro y todo el gabinete de ministros. But there's other places, like in Ukraine, there in Europe, where Christians organized opposition to the corruption in the state. Pero otro ejemplo es Ucrania, donde los cristianos lideraron una oposición gigante, un movimiento de protesta contra el Estado. And this, I was there and helping them, and this helped turn that nation away from as much of corruption under the communists before, and they became much on a better path. Y gracias a eso se puede percibir justamente que mi persona, cuando estaba ahí, ayudé a que podamos organizar este tipo de protestas, y gracias a ello pues Ucrania se ha alejado de un rumbo comunista. Over in Asia, there's great examples here. Here's a picture in South Korea of where I spoke to their parliament, their General Assembly. Otro ejemplo es Corea del Sur, cuando aquí tuve la oportunidad de hablar a su parlamento, al Congreso de Corea del Sur. And they're over half of their parliament are Christians today, and they're now to help bring transformation. Their government is so a great light in the midst of Asia, of a limited state and of lack of corruption. There's real justice there. Y más del 50% del parlamento de Corea del Sur es cristiano, y ellos están buscando la manera cada vez más de mantener al gobierno limitado y de tener un buen gobierno. All of these things are because of Christian leadership bringing the Christian idea of government instead of the pagan way in those principles into public life. Y todo esto es gracias a que los cristianos empezaron a liderar con las ideas bíblicas de gobierno y cambiar las ideas paganas, y estas ideas pues traen libertad y prosperidad.
And we're starting to see that in many countries in Latin America as well. Y esto queremos y estamos empezando a ver en muchos países de América Latina. I don't have enough time, but even places like Indonesia, a Muslim majority country, it's happening there through Christian leaders. Incluso en Indonesia, por ejemplo, un país mayoritariamente musulmán, cosas están sucediendo ahí. But you're going to hear, I think, tonight later, more of what's the Colombia story, where Christians are starting to unite to have a new kind of Christian principles in their government. Y van a escuchar, sé que después, la historia de justamente Colombia, cómo los cristianos se están uniendo para mejorar y cambiar su gobierno. And Christians, like in Bolivia, really led a lot of this effort. So without guns, without violence, corruption was stopped, and but so many new potential things are happening like never before. Por ejemplo, en Bolivia, donde se unieron y muchos cristianos fueron parte vital de las protestas y la transformación para protestar contra el Estado centralista de ese tiempo. Even, I don't have time to tell, but it's amazing. There's, today the Prime Minister of Australia is a born-again Christian, is doing a great job in that country. Por ejemplo, el primer ministro de Australia hoy día no tengo tiempo para detallar, pero es un gran cristiano que está haciendo cosas muy importantes en Australia. The same way like in Africa, in Ethiopia, the president there is a evangelical Christian, and in fact he just received the Nobel Prize for bringing peace in his country last year. Y de hecho también en Etiopía, por ejemplo, el presidente de Etiopía es cristiano y recibió el año pasado el premio Nobel por liderar la paz en su país. And then there's other places like in Malawi, another African country, a evangelical was just elected president there just 2 months ago. Por ejemplo, en Malawi, en África, otro país donde un cristiano acaba de ser elegido presidente. So everywhere things are happening, and it's not just having Christians in power, but it's Christians who understand God's purpose for the state and this basic principle that is the dividing line. Do you want to give more power to the state, or do you want to limit the power of the state and give more power to the other spheres of influence? Y básicamente en eso se divide estas dos ideas. Si queremos tener buenos gobiernos, tenemos que escoger si queremos darle más poder al gobierno o si vamos a dividir y vamos a limitar el poder del gobierno y empoderar a las demás instituciones. This is my last thought to share with you. Y quiero concluir con esto. So God created government with one central purpose: protection, justice. He did not give government anywhere in the Bible, not a single example, where God told government to provide jobs, to provide education, to provide health care, or to even give to the poor. Never once does God actually say that's the state's job. Y es esto, justamente, Dios creó el gobierno con el propósito de proteger y de hacer justicia. No hay un solo versículo en toda la Biblia donde podemos ver que Dios le haya dicho al Estado que provea empleos, que dé salud o que provea educación. Ni una sola vez. All those things that they do need leadership, schools and health care and the care of the poor, all of these things are important, but the Christian approach is not to give more power to the state. That's the Nimrod pagan way. It's rather look at the other jurisdictions that God created, the family, the church, the commercial sphere of influence, and individuals. How can we empower all of them to solve the problems God's way? Y la diferencia fundamental es que los cristianos entienden de que el Estado debe ser limitado, y por más importante que sea ayudar al pobre, dar salud, dar educación, estas respuestas deben venir de empoderar a las demás instituciones, porque estas instituciones necesitan liderazgo, por supuesto, pero son estas otras jurisdicciones que tienen que ser actores en solucionar los problemas de la sociedad. So jurisdictional
problem solving. This is the kind of leadership we need throughout Latin America. Y estas son las clases de líderes que necesitamos empoderar en América Latina. All right. Thank you. God bless you. Muchas gracias. Thank you for having time to be with you tonight. Muchísimas gracias por el tiempo que me han regalado para estar con ustedes hoy. Thank you. Gracias. Damos un aplauso virtual aquí al Dr. Mark. Bueno, muchas gracias, doctor Mark. Yo conocí al doctor Mark hace aproximadamente 5 años en Pereira, Colombia. Y desde allí he conocido todo ese proceso de transformación de naciones y la literatura que él tiene junto con Irene también. Entonces me contenta mucho estar en este tiempo, en este proceso. Gracias, doctor Mark. Bueno, no sé, muchos no lo conocen, entonces quiero leer un poco de su biografía. El doctor Mark es conferencista internacional, historiador, escritor, pastor y consultor que ha visitado más de 60 naciones. Su investigación sobre las mejores prácticas históricas y bíblicas que han transformado a las naciones han convertido al doctor Mark en uno de los líderes mundiales más influyentes. Ha hablado a más de 25 parlamentos y ha sido reconocido por varios gobiernos por su aporte al desarrollo social y económico en esas naciones. Es escritor del bestseller Liberando a las Naciones, traducido a más de 20 idiomas. El Dr. Mark ha asesorado y hablado en los niveles más altos de gobiernos y universidades y empresas del mundo. Entonces estamos muy agradecidos con Dios y muy contentos porque este tiempo de foro latinoamericano nos puede dar a entender de que hay conferencistas de alto nivel. Bueno, ahorita le damos paso a María Irene, que nos va a hablar de varios temas en aspectos políticos, de todo lo que ella nos ha venido conversando. Vamos a hablar de cómo edificar partidos políticos saludables y exitosos. También vamos a hablar ganando la batalla electoral y cómo ganar las elecciones de una manera bíblica. Y también vamos a hacer la presentación de la iniciativa de la Coalición Latinoamericana de Organizaciones Civiles. Entonces le doy paso a María Irene. Muchas gracias. Perfecto, Jessica. ¿Por qué no damos unos 5 minutos, si les parece a todos, para algunas preguntas para el Dr. Mark? Dr. Mark, maybe we can go ahead and open up some questions if some people want to ask you before you maybe slip away sometime later. Así que si alguien tiene preguntas para el Dr. Mark, yo mientras tanto voy a compartir mi pantalla. Pueden escribir sus preguntas en el chat. Yo voy a compartir mi pantalla para adquirir los libros. Estoy compartiendo acá. Lo pueden ver, ¿cierto? Jessica, confírmame. Sí, sí, señora. Ok. Ahí sí pueden tomarle una fotico o... Sí. Este número tiene WhatsApp y también el correo para adquirir cualquiera de los libros. Igual yo también puse el correo del Concilio Global o mi número, en cualquiera de los dos les podemos responder. ¿Cómo dices? Que también puse en el chat, María, el correo del Concilio Global de Naciones y mi número para las personas que también puedan requerir el libro, los libros. Sí, correcto. Cualquiera de las dos podemos hacerle llegar. Dr. Mark, a question. It says, I'm not clear then if the state should not occupy on health and education. Should all the countries leave this to the private sector? That's the question. Estoy leyéndole la pregunta de Olga Bolaños al Dr. Mark, quien la va a responder en este momento. Dice así, no me queda claro entonces si el Estado no debe ocuparse de la salud, la educación, etcétera. ¿Deben los países dejar todo al sector privado? So is the question specifically about should healthcare be under the private sector? Is that the question? Yes, like basically everything else. Yes. Fundamentally, the state's interest in all things should be only for making sure things are safe and secure, that they're to provide for the protection of people's lives and liberty and property, but not to control really those other sectors, whether it's education or healthcare or
the economy, or anything else? La respuesta es sí, efectivamente. El gobierno lo que debe hacer es preocuparse para que todo sea seguro y saludable para los ciudadanos. No controlar la salud, la educación, sino asegurarse que ésta sea segura y que no cause ningún daño a la gente. Esa es principalmente su función del Estado. But the state has an important interest in the safety of all those things. So only to that degree, in making laws that particularly make sure things are done safe and honestly, then that's the proper role of the state. Entonces, el rol propio del Estado es que las cosas que sean seguras y que éstas sean honestas y seguras, pero no de proveer el servicio, sino asegurar que el servicio que haya sea honesto y seguro. Dr. Mark, someone says that in Colombia there are only 3 senators and 1 representative to Congress and not 10. I don't think you said 10. No, yeah, I know there's not 10 in the Colombia Justa Libres, but I think when you add the other Christians that are in some of the other parties, there's 10, or at least there was. That was more the number of other Christians, not one party. Respondiendo aquí al comentario que dice que el doctor Mark dijo que habían 10 cristianos en el gobierno, ya sea en Senado o Congreso, Mark explica de que no es solo del partido Colombia Justa Libre, sino entre todos los demás partidos cristianos que están ahí son aproximadamente 10, a no ser que hayan habido algunos cambios que él no conozca en los últimos meses. Another question. The place for the judicial system and localism that we observe in the United States, how does that develop? How does that work? Well, the idea of decentralization of power was in all 3 kinds of functions is rooted in the Bible. Those 3 functions are the judicial function, but also the executive function and the legislative function. So those 3 things all can be done mostly on the local level. Very small amount is needed on the national level. Entonces, principalmente debemos buscar que estos 3 brazos fundamentales del Estado, que es el brazo judicial, legislativo y ejecutivo, principalmente sean manejados a nivel local, para que a nivel nacional sea mínimo ya lo que se necesite ejecutar. America's founding fathers wrote our Constitution, but now it's been corrupted a lot today. But the whole idea was based on the model of Israel in the Bible, where the 70 elders managed only laws and things that related to the nation as a whole, but the local judges or governors managed everything in their tribes, in their cities, in their local regions. Everything else, it was only what applied to the whole nation was then given to the national state power. Por ejemplo, el modelo de constitución que se creó en Estados Unidos era un modelo sacado de Israel, donde los 70 ancianos que menciona la Biblia en el Antiguo Testamento eran como un cuerpo legislativo nacional que solamente legislaba asuntos de interés nacional. Sin embargo, había jueces locales y esos se dedicaban a hacer leyes y a prácticamente solucionar todas las demás otras funciones del Estado a nivel local. So basically, even though we've corrupted it a lot, we've fallen away from the original model a lot in the United States, still to this day, like President Trump cannot interfere in a local
legal matter, something, a trial going on about anyone on the local level. It's just not in his jurisdiction. He cannot do it. Por ejemplo, en Estados Unidos, aunque esto se ha corrompido bastante y nos hemos alejado de estos principios, aún así se mantienen muchas de estas cosas bastante fuertes y vigentes, como por ejemplo hoy, si Donald Trump quisiera interferir en un asunto, en un juicio legal que se está llevando a cabo a nivel local, él no tiene jurisdicción y no podría hacer nada. And so this was defined in our Constitution, then only what the national government powers can be. There were specifically 20 things the national government could do. Everything else was left to the local states and citizens. Y entonces todo lo demás que no, todo juega a nivel local. Y solamente son estas pocas cosas que son de interés nacional las que se llevan a la parte ya del gobierno central. So this is basically based on the idea the Bible gave us, that most power should not be entrusted at the top, where if it's centralized, it can be corrupted, and then it's more dangerous. Yes, corruption will always happen sometimes, but if it's not centralized, it's safer. And if and this is the basic idea then, and plus just problem solving is better when it's done by people who are by leaders who are closer to the people, closer to the local level, where they see the problems more directly. Y es que cuando damos mucho poder al centralismo, lo que muchas veces sucede es que se corrompe, y la Biblia dice no dar mucho poder a los que están arriba, sino al empoderar más a nivel local. Esa gente a nivel local está más cerca de los problemas, está más cerca está más en contacto con lo que sucede y por ende es más efectiva en solucionar estos problemas, y además es más seguro para que no haya corrupción y no se extralimite las personas abusando del poder que les he dado. Entonces, estas cosas hay que tomar en cuenta. Well, thank you, Dr. Mark, for your time. We appreciate your teaching, and I'm sure that we hope to have very soon another conference where we can go in depth in all of these issues, and that's the idea we have very soon. Amen. God bless you. Thank you.